Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo Oración Los Ángeles de Dios. Una vez más estamos contentos y agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de entrar hasta sus hogares con las reflexiones diarias de sus amigos Los Ángeles de Dios. Hoy estamos contentos y para la reflexión de este viernes 28 de mayo, ya para la gloria de Dios, vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo del 11 al 26. Y dice así: Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma fruto de ti nunca jamás, y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a todos los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de todos los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo: ¿No dice Dios en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le respondió: Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro: levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también sus faltas. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanos, vamos a meditar este evangelio y vamos a sacar la reflexión de dos versículos diferentes. Hoy, como muchos de nosotros ya hemos leído varias veces este evangelio, son dos explicaciones diferentes en una misma lectura al día de hoy. Pero tiene mucho sentido y vamos a tratar de explicarlo. Hoy pareciera que muchos teólogos, sacerdotes o hasta predicadores nos enseñan o nos dicen que Jesús en este evangelio, o tal vez tú también cuando lo has leído piensas que tal vez Jesús tuvo un mal día. Todos hemos tenido un mal día. ¿Y qué pasa cuando tienes un mal día? Las cosas no te salen, andas de mal humor, tal vez hasta te desquitas con alguien que no tiene nada que ver, tu día se hace muy largo, quisieras que se terminara, en fin, muchas cosas que siempre pasan cuando alguien tiene un mal día. Hoy en el Evangelio de San Marcos nos platica que Jesús iba caminando y venía con sus discípulos cuando sintió hambre. Ahí comienza todo, cuando a Jesús le da hambre. Yo me imagino que venían todos contentos, platicando, y de repente Jesús dice: tengo hambre. Pone sus ojos en una frondosa higuera que estaba ahí, llena de vida, y desde lejos se miraba hermosa. Jesús se acerca y solo encuentra hojas y no encuentra ningún fruto. Pero dice la Escritura que Jesús la maldice. ¿Por qué lo habría hecho si la misma Escritura dice que todavía no era tiempo de higos?
Jesús, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, con su inmenso poder y misericordia y su gloria, su divinidad, él sabía que no era tiempo de higos, pero tal vez quería enseñarle algo a sus discípulos, o tal vez quiere enseñarnos algo a nosotros hoy en este día. Después dice la palabra de Dios que llegaron a Jerusalén y se fue al templo. Comenzó a echar fuera a todos los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del mismo recinto, y dice que no permitía que nadie transportara nada por el templo. Dos parábolas diferentes en un mismo día, donde Jesús tal vez tenía un día malo, donde Jesús no estaba en su pleno esplendor. Pero hay algo detrás de esto. Primero va a la higuera, la maldice, luego llega al templo y pareciera que su mal humor los desquita con todos los que están ahí. Muchos de nosotros somos esa higuera, y me refiero a los que estamos dentro de la iglesia. Parecemos frondosos, parecemos llenos de vida, desde lejos se nos mira la presencia de Dios, pero por dentro estamos vacíos. ¿Por qué sucede eso? Porque muchas de las veces no cuidamos nuestro templo, que es el Espíritu Santo. Y mis hermanos, aquí vamos a sacar la reflexión. No se puede dar fruto si no cuidas tu templo. Jesús les dice con la escritura, cuando Él corre a todas las personas, dice Dios en su palabra, mi casa será casa de oración. Imaginémonos esta escena, tú vas al templo, hay bueyes, hay vacas, hay palomas, hay chivos, hay toda infinidad de vendedores afuera gritando, ofreciendo, cambiando, vendiendo, regateando. Antes de entrar al templo, a orar, a estar en la presencia de tu Dios. Imagínate qué tal distracción encontró Jesús para haber actuado así. Es imposible que tú llegues afuera a un mercado y después vayas con toda una actitud a orar. No digo que no se pueda, pero las distracciones o el enemigo mismo utilizará lo que acabas de estar haciendo afuera, lo que acabas de ver, para distraerte en la oración. Ese es su trabajo. Por eso Jesús actuaba así. Y no era que Jesús tuviera un mal día, sino la enseñanza que nos quiere dar hoy en este día. Que no vivas de la apariencia, que no seas como esa higuera, que es tiempo ya de dar frutos en abundancia, frutos para el Señor, para tu casa, para tu familia, para tu comodidad. Ahí tenemos que empezar a dar frutos, pero frutos que le den la gloria al Señor. Y como les decía hace rato, es imposible, mis hermanos, dar frutos si no cuidas tu templo, que es el Espíritu Santo. Jesús les reclamaba y tumbaba las mesas, sacaba todos los animales y no dejaba que nadie transportara nada en el templo, porque está dedicado al Padre. Y yo aquí te digo, ¿cómo está tu templo? ¿Qué distracciones tienes todavía a la hora de hacer oración? Si es que la haces. ¿Con qué obstáculos te enfrentas a la hora de ponerte en la presencia de Dios? ¿Será que cuando estás en un evento, cuando estás en el grupo de oración, tú estás frondoso, lleno de vida, todos te miran, algunos te admiran, otros te critican, pero mucha gente pone su mirada en ti porque te mira como una higuera que dará muchos frutos? Pero al llegar a casa sigues siendo el mismo, sigues gritando, sigues de mal humor, no oras, no lees, no obedeces a las personas de tu iglesia que tienen su jerarquía. ¿Será que tu templo está lleno de distracciones también? ¿Será que todavía vivimos, mis hermanos, con lo que nos vende el mundo? Con esta época que estamos viviendo del consumismo, que tienes que traer el mejor iPhone para ser feliz, tienes que tener el mejor carro para ser feliz, que entre más dinero tengas, más vales. ¿Será que tu templo todavía está con esas distracciones? ¿O cómo nos encontramos a la hora de hacer oración? Jesús
nos enseña hoy en este día, mis hermanos. Dejemos de vivir de la apariencia, porque eso trae consecuencias, y no solamente a ti, sino en tus generaciones futuras. Y ahí es donde nosotros deberíamos de ponernos a pensar: si vivo de la apariencia, alguien más va a salir afectado. Si vivo como un cristiano y hago mi mejor esfuerzo, alguien más saldrá beneficiado. Por eso, hoy en la primera lectura, en el libro del Eclesiástico, Jesús nos explica, la palabra de Dios nos explica qué es el beneficio de actuar como un buen cristiano, cuál es el beneficio de obedecer la palabra de Dios. Y aquí está todo en el libro del Eclesiástico, o Sirácides 44, versículo 1 y versículo del 9 al 13 nos dice: hagamos ahora el elogio de los hombres ilustres, hagamos una reseña de nuestros antepasados. Está hablando los que ya no están con nosotros. Aquí este libro nos está diciendo: hagamos un recuento de todos aquellos que ya no están entre nosotros. Dice: unos cayeron en el olvido, desaparecieron como si no hubieran existido, y lo mismo ocurrió con sus descendientes. Ahí está la diferencia en todos aquellos que viven de apariencia. Desaparecieron como si nunca hubieran existido, y eso le pasó a ellos y a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos y a todas las generaciones. A todos aquellos que vivimos de apariencia, que decimos que somos católicos, pero no nos confesamos, que decimos que somos católicos, pero que nunca vamos a misa, que decimos que somos católicos, que nunca leemos, que nunca oramos, que nunca comulgamos, que nunca vamos al Santísimo. Eso es vivir en apariencia, eso es ser una higuera que no da frutos. Y el libro del Eclesiástico nos dice cuál será nuestro destino. Cuando ya no estemos aquí, desapareceremos como si nunca hubiéramos existido. Sin dejar rastro, nadie se acordará de nosotros. Lo mismo le pasará a toda nuestra descendencia. Pero fíjate la promesa a los que nos da la palabra de Dios, a los que hacen su mejor esfuerzo, a los que tratan de vivir luchando esta vida espiritual, y a los que no tienen distracciones en su templo. Dice el capítulo 10, pero hablemos de los hombres de bien cuyas obras no se han olvidado. Sus descendientes han heredado ese hermoso legado. Su raza se mantendrá fiel a la alianza, sus hijos siguen su ejemplo, su raza durará para siempre, su gloria no desaparecerá. Si vemos, mis hermanos, cómo cambia la situación, como una decisión que tú tomes de cuidar tu templo del Espíritu Santo, que saques todas las distracciones de tu vida. Mira lo que trae para ti, para tu familia y tu descendencia. Esta promesa hermosa de que tu raza nunca desaparecerá, tu gloria permanecerá, tus hijos, tus nietos y toda tu descendencia gozará y perdurará para siempre. Por eso, mis hermanos, debemos de tomar conciencia. Hoy tal vez la lectura es muy grande, pero tiene mucho contenido donde debemos parar y meditar, y sobre todo vivir de estas promesas. Que mi descendencia, que mis hijos, que mis nietos, que mi familia dure para siempre y que mi legado permanezca. Es algo que tú y yo debemos de luchar, es algo que tú y yo tenemos que hacer hoy y no dejarlo para mañana. Tal vez, volviendo al mal día que tuvo Jesús, hoy yo te invito a leer esta palabra antes de dormir. Invitar a Jesús a tu vida y dile: Jesús, así como les diste una sacudida a estas personas en tu palabra, ven a mi vida, sacude mi templo, líbrame de todas las distracciones y hazme vivir en tu espíritu. Pidamos a Mamita María que esta palabra se cumpla en nuestra familia, en nuestro presente, para algún día, cuando ya no estemos, nuestro legado siga. La lectura, más de 2000 años, y todavía perdura, todavía está vigente, porque Dios
es fiel. Si tú te permaneces fiel, las promesas se cumplirán si tú las crees. Con esta reflexión te dejo, mi hermano, en este día viernes, sabadito, ya casi sábado. Les deseo para todos ustedes un bendecido fin de semana. Reciban todos ustedes saludos y bendiciones. Hasta la próxima.